bem-vindos, bem-vindos a outra live lunes 18, hoje dia 11 de setembro de 2023. Bem-vindos ao meu canal Kátia Comunica. Para quem não me conhece, eu sou a professora Kátia Fernandes, professora de espanhol, com muita experiência na área. Há 29 anos eu dou aula de espanhol, completou 29 anos o mês passado. Então tenho bastante experiência com aulas presenciais e transformei essa minha experiência em aulas presenciais em aulas online. Então eu tenho cursos online para oferecer para você, caso você tenha interesse em aprender o espanhol. A primeira coisa que você precisa saber é que o espanhol é a segunda língua mais falada no mundo. Então, aprendendo esse idioma, você só tem a ganhar. Você vai conseguir se comunicar muito bem numa viagem, você vai ter facilidade numa entrevista de emprego, sabendo responder as perguntas em espanhol, sem dificuldades e podendo colocar no seu currículo qual é o seu nível real de idioma, porque muitas pessoas colocam que tem o espanhol básico lá no currículo, mas na hora da entrevista, se esse entrevistador faz uma pergunta em espanhol, a pessoa às vezes entende, mas não consegue responder. Você fazendo um curso de espanhol, você vai conseguir se comunicar melhor no seu trabalho e provavelmente ter boas oportunidades em outros trabalhos e empresas multinacionais, já que é um idioma muito exigido no mercado de trabalho. E bem visto também, as empresas querem profissionais que falem, além do inglês, espanhol também. Você precisa aprender espanhol para fazer alguma prova de certificação? Precisa estudar, por exemplo, na Argentina e precisa do certificado do CELU, que é a certificação da Argentina? Você precisa ir para a Espanha estudar, fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado e precisa ter o certificado dele? Você precisa de outro certificado também em espanhol, onde você consegue se certificar, especialmente em determinadas habilidades específicas. Por exemplo, você precisa provar o seu conhecimento do idioma na parte escrita. Então você pode tentar o CIELE, que é uma prova de certificação, onde você consegue escolher qual habilidade você vai querer ser avaliado. Coisa que as outras você não tem essa possibilidade. Então, de acordo com o seu interesse, você vai precisar do espanhol, do seu interesse ou da sua necessidade. E muitas pessoas me procuram também porque querem aprender espanhol por uma motivação pessoal, por um gosto pessoal, porque acham a língua bonita ou porque tem alguma descendência, tem amigos em países que falam espanhol, que são muitos. Então a pessoa procura o idioma porque gosta da melodia desse lindo idioma. Então qual é o seu interesse, qual é a sua necessidade? Vem conhecer os meus cursos que você vai ficar satisfeito com qualquer um deles. Tanto o curso básico, que é um curso inicial para quem não tem conhecimento nenhum do idioma, e com ele você vai sair com um conhecimento, como o nome já diz, básico do espanhol, conseguindo se comunicar de maneira simples numa entrevista de emprego, conseguindo escrever também frases simples, frases curtas, quando essa for a sua necessidade, conhecer bastante vocabulário e as estruturas iniciais da língua espanhola para que você desenvolva o seu espanhol num nível básico. Você já tem algum conhecimento da língua? Você pode vir conhecer o meu curso intermediário. Esse é voltado para aquelas pessoas que realmente já têm um conhecimento básico, real da língua espanhola. No curso intermediário, você vai ter mais estruturas, vai conhecer mais gramática, mais vocabulário, mais práticas auditivas, vai melhorar a sua audição e a sua escrita e, consequentemente, a sua oralidade também. Claro. E o curso 0 ao avançado, que é um curso completo de espanhol, que é para aquele aluno que não tem conhecimento nenhum e quer chegar ao nível avançado do idioma. Então é um curso completo, esse curso ele tem 80 aulas gravadas
E também tem exercícios escritos, exercícios auditivos, grupo de WhatsApp para a gente trocar informações, para a gente se comunicar falando em espanhol, tirar dúvidas, etc. Você vai ter essa oportunidade de conversar comigo e com os outros alunos matriculados nesse curso. Nos 3 cursos a gente faz esses grupos para essa prática da oralidade, que é super importante. Se o seu interesse for mais direcionado e você tem um pouco mais de pressa, eu também dou aula particular. Então, você pode entrar em contato comigo, eu dou aula particular ou em grupo, voltada para a sua necessidade, para o seu interesse. Aí são aulas pensadas para o que aquele aluno precisa e em quanto tempo ele precisa atingir aquilo que ele está me pedindo. Certo? Sempre lembrando que você precisa ter contato com o idioma o máximo de tempo possível. Não adianta você fazer um curso comigo ou com qualquer outro professor se você ficar satisfeito só com aquele período da aula. Pessoal, o período da aula é muito pouco. Vocês precisam se dedicar além da aula, assistindo séries, filmes, ouvindo músicas, lendo reportagens, artigos do tema que você gostar. Tem algum assunto que te interessa, tem algum assunto que você gosta, e isso vai fazer com que você queira ler, queira saber mais, e aí você vai aprendendo estruturas novas, vai reforçando estruturas que você já conhece, vai conhecendo o vocabulário específico daquele tema que te interessa. Então você não pode se contentar apenas com o momento da sua aula, seja ela presencial, seja ela online, seja ela uma vez ou 2 por semana. É pouco para a aquisição de uma nova língua. Você precisa ir além, estudar além, procurar outros caminhos, procurar também se dedicar, porque estudar um idioma é uma dedicação como estudar qualquer outra coisa. Não existe milagre, pessoal. Eu não comecei falando espanhol, fui dormir hoje e amanhã acordei falando espanhol. Foi todo um processo. Foram anos de estudo e depois muitos anos dando aula para que eu atingisse o nível de espanhol que eu tenho hoje. E o meu convidado de hoje também passou por uma situação semelhante à minha. Inclusive, a pessoa que eu convidei para participar da live hoje é um amigo de longa data que fez o curso de espanhol comigo. E a gente vai falar um pouco desse curso, qual era a situação desse curso, foi um curso gratuito. E o que esse curso nos proporcionou, o que ele trouxe de positivo aí para minha vida, para a vida dele. Claro que como ele é o meu convidado, ele vai falar mais do que eu, né? Mas como eu falo mais que a boca, eu vou acabar falando também. O tema dessa live de hoje, então, é vantagens de aprender espanhol. Então eu vou perguntar para esse meu convidado por que ele quis aprender espanhol. Porque na escola que a gente estudou tinha 4 opções de idiomas. Por que ele optou pelo espanhol? Quais foram as vantagens de ter conhecido, aprendido esse idioma na vida dele pessoal, profissional, acadêmica? É sobre isso que a gente vai conversar hoje e tenho certeza que você vai gostar desse papo e que isso vai te abrir a cabeça para você ver como é interessante você saber falar uma segunda língua. Ainda mais essa língua sendo tão conhecida e sendo tão divulgada mundo afora. Entre os países que falam o idioma como sua língua oficial, que são 21, além de vários outros países que você sabendo se comunicar, você vai ter uma resposta muito positiva. Você vai abordar uma pessoa em outro país falando espanhol, eles vão se comunicar com você. Então, não é uma língua que você vai fazer e não vai ter onde praticar. Pelo contrário, é uma língua que você vai aprender e vai te abrir muitas portas para o mercado de trabalho, para o mundo acadêmico e para o seu conhecimento como pessoa. Então, sem mais delongas, eu vou convidar o meu querido amigo Marcelo Rafael. Só um minutinho.
foi o convite para ele. Vamos ver se ele vai entrar. Solo un ratito. Hola, Olá, buenas tardes. buenas, querido, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Yo sí. Sí. Escuchan a Martino, chicos, respondan ahí, no nos dejen aquí hablando solos. Bueno, hablamos, la verdad que dijiste que hablas por los codos, la verdad es que hablamos nosotros por los codos, ¿verdad? Vamos a Sí. ver, yo primeramente quiero saludar a los invitados, Cláudia, Wellington, Sandro, Andrea, Fábio y Alessandra, que forman parte de nuestra charla de hoy. Entonces, saludos a ustedes y bueno, pregunten, forman preguntas, armen preguntas, que estamos aquí para hablar un poquito sobre nuestras experiencias. Katia, Muy muchas bien. gracias por la invitación. Es un gusto, es un placer practicar un poquito el español que estamos, hace tiempo que nos conocimos, como 29 años, ¿no? Y cómo el español formó y hoy día incluso sigue formando parte de nuestras vidas, principalmente de mi vida. El Es verdad. español forma parte de mi día a día, de mi Sí. cotidiano, y eso es muy importante. Entonces, a ver, ¿quieres preguntarme algo? Primero ¿Quieres que yo te diga algo? quiero agradecerte por haber aceptado la invitación, muy amable, ¿sí? Por tu tiempo y por tu disponibilidad. Y yo quiero empezar, Marcelo, preguntando por qué en la ocasión, entonces hace 29, sí, 30 años, por qué en aquella ocasión tú quisiste estudiar español? Siendo que había Bueno, otras lenguas en la escuela, ¿verdad? Había francés, sí, había sí. italiano, había alemán también, que me acuerdo. Bueno, 20, 29 años, el español no tenía la fuerza, no tenía la importancia que tiene hoy día. El inglés era muy importante y cuando tuvimos la oportunidad de estudiar en el Centro de Estudios de Lenguas, que se Lengua. dice CEL, la C, la E y la L, Centro de Estudios de Lenguas, en Tucuruí, São Paulo, y teníamos algunas oportunidades como el alemán, el francés, el italiano. Y a nosotros, por ejemplo, a mí me tocó el español. ¿Por qué? Porque yo soy nieto de español y a mí siempre me interesó mucho este acento, el español, el vocabulario, porque mi abuela hablaba mucho el español. Trabalenguas, o sea, jergas, ¿no? Que son las gírias en español. Claro, Uhum. como estaba en el Brasil hacía mucho tiempo, mucho del español se perdió, pero seguía hablando algunas palabritas, algunos refranes, algunos dichos, y eso entonces me trajo, por ejemplo, la gana de estudiar español. Y por eso entonces he buscado y la oportunidad de estudiar, estudiamos en una escuela pública, o sea, no pagamos por el curso de español. Muchas personas me preguntaban, ¿por qué quieres estudiar español? ¿No? Porque el español no tenía su importancia en la década de 80, 90 más o menos. Sí, Katia, Uhum. no Sim, tenía la sim. oportunidad. Después, recién terminamos el curso de español, recién terminamos, hubo la explosión del Mercosur, la globalización y no tenía, por ejemplo, personas, no tenían profesores de español porque el español, o sea, la sociedad no estaba preparada para esta explosión del español, ¿no? Y así que tuvimos muchas oportunidades. Así que, Katia, por ejemplo, hoy día aún sigue, el mercado sigue muy así, el mercado sigue buscando personas que
que hablen español, ¿no? Para viajes, para congresos, para trabajos, como maestros, como profesores. O sea, hoy día seguimos con muchas oportunidades para el Es español. verdad. Yo también lo veo así. Y yo me acuerdo que cuando terminamos el curso, un mes después, yo empecé a dar clases en una escuela de idiomas. Escuelas de Y idiomas que luego, y hay. luego, y luego me invitó, me dijo que por qué no trabajabas también con el español. Y sí, y tuve la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en una escuela de idiomas, Katia, y yo te agradezco porque fue con tu indicación, con tu experiencia que me dijiste, ah, Marcelo, ¿qué tal? ¿Qué te parecen las clases de español? Están buscando profesores. Y seguí trabajando en la escuela de idioma como 12 años trabajando los lunes y los miércoles, todos los lunes, los miércoles, 12 años trabajando como profesor de español en un curso, ¿no? Que sería básico, intermediario y el avanzado. Ujú. Entonces, miren, Katia, chicos, yo Katia, conozco a solo un Marcelo. ratito. Sí. Katia, por favor, quiero dar las bienvenidas a Erika, Marcel Rufino, déjame ver quién, Alessandra ya, Erika, la bienvenida, Vivian, la bienvenida, y el Fabio también la bienvenida. Y ahora Lu Friselli también. Ah, Acabó sí, de entrar. la, la conozco. Muchas gracias, Lu, por la participación de nuestra charla de español. Bienvenida, Lu Friselli. Entonces, chicos, miren, conozco a Marcelo, estudiamos juntos español en ese curso de idiomas que él mencionó, CEL, ¿bien? Y después trabajamos también juntos en una escuela de idiomas y después trabajamos juntos en un colegio, o sea, tuvimos mucho contacto de trabajo. Todo eso gracias al español, porque siempre que trabajé con él fue como profesora de español. Y él también, mientras trabajaba en esa escuela de idiomas, era dando clases de español, como él dijo, ahí por 12 años, de lunes y miércoles, ¿verdad? ¿Y qué te Verdad. pareció, Marcelo, qué te pareció ahora, 30 años después? ¿Cómo tú ves el curso que hicimos? Bueno, la verdad cuando dices hace 30 años, me da un poco de miedo, un poco de vergüenza, porque todos que forman parte de nuestras charlas, deben de estar pensando, mira, cómo ancianos son, qué viejitos son ellos. Bueno, Estamos y el curso, ilusionados, mi amor. eh, eh, la calidad del curso fue sensacional. Fuimos afortunados porque tuvimos profesores excelentes, ¿no? Y hay también un poco de este mito, ¿no? De esta creencia que los mejores son los nativos. Y tuvimos profesores brasileños excelentes que tenía una charla, que tenía un acento, que tenía una conversación perfecta, además de la parte de la oralidad, también fuimos afortunados porque la metodología era sensacional. Tuvimos la oportunidad de trabajar con lectura, con la parte de historia, con la parte de gramática, con la parte de conversación. O sea, fue un curso sensacional. A mí, por ejemplo, hoy día como pedagogo, ¿no? Además de profesor de español, también soy pedagogo. Hoy día yo evalúo como un curso excelente, ¿no? En su estructura, en su metodología, los profesores eran excelentes, trabajaban mucho con la parte, con esta vivencia del español, o sea, nosotros no solo trabajábamos con libros, historias, o sea, con la parte de escritura, sino también con la parte de conversación. Y eso fue sensacional. Jackie Había mucha también, parte de bienvenida conversación. Jackie. Hola, Jackie. Mucha parte de conversación, sí, es verdad, en nuestro curso. ¿Sí?
Me gustou muito também. Eh, Eu lo veo assim can- como um a- excelente curso. E tu sabes que muitas pessoas, quando eu digo, as pessoas me perguntam, onde aprendiste espanhol? Tu viviste fora? Tu viviste em algum país estudar? Não, eu nunca saí de Brasil para estudar espanhol. Já fui a países que falam espanhol, pero para passear, como para hacer um viagem, turista. nunca estudar, como turista, sim? E onde tu aprendiste? Eu aprendi em uma escola estadual, em uma escola pública, hice um curso de espanhol aí e logo depois empecé a dar clases. E claro que dando clases tu aprendes também muito mais, porque aí tu tienes Mucho, que mucho. ensinar. E aí quando tu tienes que ensinar, tu aprendes coisas, parte teórica, que a vezes em la classe tu não le diste tanta atenção, Ujú. pero para ensinar Como profesores siempre, como profesores a veces pienso que aprendemos más que enseñamos. ¿Sí? Entonces, la gente que viene a las clases siempre nos enseña mucho con las preguntas, con la curiosidad, o sea, con informaciones, hoy día principalmente con la internet, con las informaciones que tienen, que están a nuestra disposición. O sea, enseñamos, sí, ¿no? Porque tenemos técnica, tenemos, o sea, metodología y conocimiento de la parte gramatical, de la estructura, pero también aprendemos mucho. Y eso forma parte, ¿no? De este desarrollo del aprendizaje. Claro, claro. Hola, Angélica. Angélica, maestra, a Jackie ya te dijo maestra. Hola, Hola, Jackie, Jackie. bienvenida. Bienvenida, Jackie. Bueno, Marcelo, e depois que terminamos o curso, tu já trabalhavas quando estavas fazendo o curso ou tu empezaste a trabalhar No, depois? yo trabajaba como maestro para niños, pero no con el español. Yo Claro. trabajaba como maestro, ¿no? Con la enseñanza primaria y bueno. Después yo hice la pedagogía y mientras estudiaba el técnico que se llamaba magisterio, que era el curso técnico que formaban profesores, formaban maestros para enseñarles a los niños de kinder, infantil, o sea, hasta los 10, 11 años, y tomaba entonces, mientras estudiaba el técnico para la enseñanza, tomaba entonces el curso de español. Luego, después que me formé, que me gradué en español, yo todavía no, ya no empecé trabajando con clases de español. Después sí, empecé a trabajar como profesor de español y cuando me gradué también en pedagogía, yo hice el posgrado en lengua española en São Paulo aquí también, na Unibero, que hoy día ya no existe, pero antiguamente era una de las buenas universidades en español, ¿no? Así Sim, para traducción, para letras, porque el dueño, ¿no? O sea, los dueños, los directores eran españoles y a ellos entonces les parecía esencial este curso de español para que fuera muy bueno, o sea. Después cambió, yo sé que hoy día ya no es más la Unibero, tal vez es Anguera, no sé cuál, pero yo hice el posgrado de enseñanza de español. Entonces yo hice una prueba oral, ¿no? Una prueba escrita de proficiencia y con el español del CEL que estudiamos ahí, ¿no? Antiguamente, gracias al curso, entonces yo tuve la oportunidad y tuve éxitos en la prueba oral y en la prueba escrita y a mí entonces me tocó el posgrado en español. Então, aí, ustedes ven, chicos, outra oportunidade que Marcelo tuvo em la parte acadêmica, porque sabia falar espanhol. Conseguiu entrar en el posgrado porque conseguiu aprovar la prueba oral, la prueba escrita para el posgrado. Então, ustedes ven a importância de conhecer o idioma, como eu estava dizendo-les al inicio de la live, um idioma tão importante, la segunda lengua más hablada en el mundo, una lengua que solo te va a abrir posibilidades.
solo te va a abrir possibilidades. Mi historia quando empecé a estudar espanhol, Marcelo, foi um pouco diferente. Quando eu fui a hacer a inscrição, eu queria hacer francês. Pero não havia vacantes para o francês. O francês era muito disputado naquela época. Como dijiste, nadie queria ser espanhol. Então, sobravam vacantes para o espanhol e faltavam para o francês. E então a secretária me disse, por que não haces espanhol e depois tu entras no francês? Aí eu disse, muito bem. Eu também tenho descendência. Minha bisabuela era espanhola, mas não a conheci. Quando eu nasci, ela já havia muerto. Então, nunca la escuché hablando. E meu abuelo, seu filho, nasceu em Brasil e falava uma palavra ou outra em espanhol. Ou seja, não era um idioma que eu escutava em casa, não. E estudei espanhol, resulta que me gostou. Katia, ¿y le agradeciste a la secretaria por la indicación del español? ¿Le agradeciste ya? No sé si tuve esa sensibilidad. Hola, de agradecer. Adriana Casimiro, buenas tardes, buenas noches, Adriana. Bienvenida. Estamos charlando aquí un poquito el español. Si quieres formar parte, bienvenida, Adriana. Angélica ha dicho que también estudió en Unibero. Ah, vovó Maria Biscoitos. Bienvenida, bienvenida. Hola, Adriana. Hola, hola. Adriana, en español se dice hola, ¿qué tal? No. Adriana no estoy seguro, pero yo pienso que Adriana fue mi alumna. Sí. Hace tiempo. Si no fue Adriana, su hermana. Hola. Muy bien, Adriana, pero se escribe con H. H-O-L-A. Cosas de profesor. Hola. Mira, si ella fue tu alumna, ella va a manifestarse ahí. La conozco, sé que yo conozco a ella y a su hermana. Entonces, seguro que una de ellas una de ellas ya, yo pienso que fue mi alumna. O las dos fueron mis alumnas. Bueno, entonces volviendo, hola, tá. Volviendo a lo que estaba diciendo. Hice el español. ¿Por qué? Yo quería ser maestra, yo quería ser profesora. No, ese no era mi sueño en aquella ocasión. Yo quería ser azafata. ¿Tú sabías de esa historia? No. Yo quería ser azafata. Entonces porque siempre te vi y te veo como maestra de español. Así que lo que me dijiste, yo siempre pienso que siempre fuiste y es la profesora de español. Pero una revelación esta noche, ¿eh? Yo quería ser azafata. Entonces yo estudiaba inglés en una otra escuela, claro, porque ahí en C no había inglés. Yo quería estudiar francés y después yo estudiaría español. Yo puse el francés como prioridad, la segunda lengua después del inglés. ¿Bien? Pero resulta que no había vacantes para el francés y empecé el español. Después yo hice francés, pero no lo terminé, así que no hablo nada de francés. Y cuando terminé el curso de español, hola Tati, empezaron las clases en las escuelas de idiomas. Mira, en 2008, ya no digas esas cosas, chicas, que me siento más bien. El noveno año, fue alumna de Katia, 2008. 2008. Ay, qué linda. Pienso, Katia, no trabajemos con fechas, por favor. No trabajemos con fechas. Trabajemos solo con las informaciones. No trabajemos con fechas, solo así. Hola, yo conozco a Katia, yo conozco a Marcelo, ellos son excelentes. No trabajamos con fechas, por favor. Así nos vamos. ¿Viste? Así. Fue en el año 2000, Marcelo. Entonces, no trabajemos con fechas, trabajamos solo con las emociones. O sea, fue excelente, la conocí en tal escuela, ella fue una excelente maestra, la echo de menos, pero no trabajemos con fechas porque así no nos pusimos tristes, no nos pusimos enojados. No nos sentimos
somos tan viejos. Ay, hola, tenía 14 años y estoy con 34. ¡Qué bien! Mira, Adriana se puso a reír. No trabajemos con fecha, Adriana. bueno, lo que pasó es que cuando terminé el curso de español, las escuelas de idiomas todas, ay, gracias, mi amor, Ah, mis cremas ¿viste? antiarrugas funcionan. Me- Memoria afectiva, así nos gusta. Todas las escuelas de idiomas empezaron a dar clases de español. Entonces yo hice la prueba y conseguí entrar en esa escuela para dar, gracias, Ay, Angélica. muchas gracias, Angélica. Los dos continúan guapos, guapísimos. Y tú sigues simpática y tierna. Sí, muy tierna, muy amable, muy Eh, amable. Y entonces empecé a dar clases. Las primeras clases, claro, no me gustaron, porque yo nunca había pensado en eso en mi vida. Entonces yo pensé, no estoy en el lugar correcto, ¿qué estoy haciendo aquí? No quiero estar aquí, ¿bien? Pero eso pasó por unos 2 o 3 días. Después cambiaron los grupos. Tuve contacto com outros alunos, a impressão que tuve já foi totalmente diferente e resulta que já se passaram 29 anos que dou classes. E desisti de la aviación, o sea, nunca trabajé como azafata, hice el curso de azafata, pero nunca volé profesionalmente. Y estamos aquí. Y ahora qué en el digital, bien, a partir de este año. qué bien. O sea, siempre hay un propósito, ¿no? Sí, Y es verdad. seguramente serías una excelente azafata, pero hoy día es un excelente profesional, o sea, un excelente maestro, un excelente profesor de español. Y bueno, son las cosas de la vida, ¿no? Es Son verdad. las cosas de la vida. Claro, la vida sigue rumbos que a veces no son los rumbos que nosotros Sí. habíamos pensado o idealizado, ¿verdad? Hubo un momento que yo tuve que decidir, sigo por la aviación y dejo las clases, pero ahí yo ya tenía amor por las clases. Si fuera en la Uhum. primera semana de clases, claro que yo iría para la aviación, pero el curso tardó un poco, ¿ah? Entonces yo ya tenía amor por las clases y ahí decidí dedicarme a la educación. Fue ahí que fui a estudiar letras, hacer el posgrado, después la maestría, toda volcada al español o a la educación o a la lengua portuguesa, letras, enfim. Bien? Marcelo, voy a contarles una cosa, chicos. Cuando trabajábamos en esa escuela de idiomas, Marcelo es un profesor muy creativo, mucho más creativo que yo. Yo no soy nada creativa, Não. si comparado a Marcelo. Y nosotros hacíamos viajes con los alumnos, ¿te acuerdas, Marcelo? Sí, mucho. Que tú organizabas todo. Y pasábamos un fin de semana en inmersión con esos alumnos. Cuéntales un poquito, Marcelo, de esa idea. Bueno, era un viaje de inmersión, ¿no? Llamábamos de baño lingüístico, me acordé el nombre, baño lingüístico. No había recordado. Y salíamos el viernes por la tarde, por la noche, y nos quedábamos en un hotel ahí cerca de São Paulo, fuimos a Águas de Lindóia. Me acuerdo que fuimos a Águas de Lindóia, uno de los viajes fue en Águas de Lindóia. Y pasábamos el fin de semana juntos, ¿no? Con una programación especial, con desafíos, teatro, canciones, y había una certificación al final del viaje, y hacíamos caminata también, y íbamos a las tiendas, a charlar, a conversar con los vendedores, o sea, hacer compras en español, o sea, todo con el propósito de practicar el español, ¿no? Claro. Poner en práctica las cosas que estudiábamos, ¿no? El alumno no en aquella podía situación. hablar portugués. El alumno que era Sí, pillado hablando portugués pagaba un castigo. sí, había una
Angélica nos acorda ahora que cantábamos Maná, no solo Maná, Shakira, ¿no? Que en aquella época ya había explotado, ¿no? Ya había éxito en sus canciones, pero Maná también, y era muy chistoso, chistoso. Y a ellos, ¿no? A los alumnos, eh, les, les encantaba porque era una oportunidad de trabajar el español, ¿no? Además de ser chistoso, de la interacción, de la convivencia con los chicos, con los jóvenes que ahí estaban, porque ahí el desayuno, el almuerzo, además del aprendizaje, porque muchas cosas no nos acordaban y los alumnos, y a ellos le preguntan, profesor, ¿cómo se dice café de mañana en español? Desayuno. Profesor, ¿cómo se dice garzón en español? Camarero, mozo. ¿Cómo se dice chinelo? ¿Cómo se dice pijama? ¿Né? Y, o Eu me sea, acordo muito bem essa situação del pijama. e o chinelo também, né? Porque são palavras que são palavras que nos urgem, não? Nos urgem. E porque são coisas muito atípicas de nosso dia a dia. Claro. Assim que São palavras que utilizamos tanto, toda hora, sim? Principalmente palavras informales, porque forman parte de nuestro día a día, ¿no? Claro. Y porque en el curso también estudiamos muchas cosas formales, saludos, o sea, entrevistas, informaciones culturales de los países, reglas gramaticales, pero el día a día, en el desayuno, en la cena, en los juegos, caminando por las calles, o sea, muchas palabras se escapaban y muchas veces las palabras... Que a veces aquel alumno no va a ver en el curso, ¿sí? Y entonces, de estudiar, además del momento del curso, buscar más información. Sí, una excelente oportunidad de ampliar el aprendizaje, de profundizar el aprendizaje. Porque, profesor, profe, ¿cómo se dice? No me acuerdo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Así que entonces ampliábamos, ¿no? nuestro vocabulario, en fin. Angélica nos dijo, echo de menos. Qué bien, Angélica, también. Yo me acuerdo el viaje que Solo un ratito, déjame pedir, yo te pido permiso, Katia. Angélica se convirtió en una excelente profesora de inglés. ¿Verdad? De inglés, es una excelente profesora de inglés. La sigo en el Insta y era una niña, ¿no? Era una niña que estudiaba inglés y español. Y ella es su hermana. Y ella se convirtió, no estoy seguro, pero su hermana también me parece que es profesora de inglés. Angélica, muchas gracias. Suerte, Angélica. Nos alegramos mucho por tu... nos alegramos mucho. A ver, Katia, ¿qué hablamos más? Hablamos por los codos, por Dios. Mira, y hoy tú trabajas en 2 escuelas, ¿verdad? En 2 colegios. Sí. Hoy día yo trabajo como maestro de español a la secundaria para jóvenes de la segunda y tercera serie de la secundaria, que llamamos en Brasil de ensino médio, ¿no? Son jóvenes de 16, 17 años. Entonces, a mí me tocan las clases de español una vez por semana. Y en una otra escuela yo trabajo como director. Y en esta escuela tenemos desde la cuna hasta la secundaria, hasta la enseñanza media técnica. ¿Y en esa escuela donde tú eres director, hay clases de español? Hay clases de español, forman parte del currículum desde la educación infantil, desde los 3 años. Hasta los 10 años, forma parte del currículum del niño. Después de los 10 años, el colegio les ofrece a los alumnos un curso de español formado en 3 niveles, o sea, 3 años. En este curso de español estudian, ¿no? Toman este curso a los que quieren estudiar.
O sea, Claro. entonces hasta los 10 años, todos estudian, como sería la parte básica. Y después de los 10 años, a partir de los 11 años, ellos pueden estudiar el curso de español en 3 años, con certificación. Y tú, como director, ¿qué tú ves? A los alumnos, ¿ellos quieren seguir? ¿La mayoría quiere, la mayoría no quiere? ¿Qué te parece? Muchos me dicen que tienen oportunidades, por ejemplo, cuando estudian o cuando buscan becas en colegios, o sea, consiguen con más facilidad porque ya tienen el español, ¿no? Otros quieren estudiar como cosas personales porque les parece importante conocer el español además del inglés, porque puede servir para un viaje, para un futuro trabajo, porque son jóvenes todavía, tienen como 12, 13, 14 años. Así que la parte profesional no está todavía lista. Claro. Entonces, Con esa ellos edad, con hacen... esa edad, nosotros no tenemos esa Ujú, visión de trabajo, de la oportunidad que la lengua puede ofrecerte. sí, La, incluso la, la semana pasada, es verdad. Incluso la semana pasada tuvieron una vivencia del español y hicieron un festival colombiano. O sea, estudiaron mucho sobre la cultura colombiana, comida, expresiones, estudiaron, ¿no? Formaron trabajos, formaron grupos, formaron presentaciones y después compartieron entre ellos, ¿no? Entonces fue una excelente experiencia también. qué rico. Qué bueno que les interesa, qué bueno que tienen esa gana de estudiar otra lengua además del inglés. Eso será muy importante para ellos en el futuro, aunque no sepan de eso todavía. ¿Sí? ¿Verdad? Pero qué bueno que tienen esa oportunidad y pueden elegir. Yo también Mm, trabajé en un colegio en São Paulo donde la enseñanza del español no era obligatoria. El alumno que quería hacía las clases y muchos querían hacer porque sabían de la necesidad, de la importancia, porque les gustaba aprender lenguas, ¿verdad? Y sí, querían aprender, además del inglés, aprender el español. Entonces, y otra cosa positiva también, es que los alumnos que están en esos cursos donde la clase no es obligatoria, están ahí porque quieren, entonces quieren realmente tener clases, quieren aprender, ¿verdad? es Entonces verdad, es verdad. la clase fluye mucho más, ¿no es? Sí, Ahora, ya que Katia, estás Katia, hablando, vamos a darles la bienvenida. Oh, Sandra, Jaqueline, doutora Jaqueline, también Sandra, Jaqueline, a Selma Pacinho también, están formando parte de nuestra charla de español. muy Qué bien. bien, Bienvenidas, bienvenidas. Si bienvenidas. tienen alguna duda, si quieren hacer alguna pregunta, por favor, participen. Marcelo, tú has dicho sobre esa inmersión ahí en Colombia, esa vivencia en Colombia, esa semana de Colombia, y yo sé que hace unos meses tú estuviste en Bolivia, Sí, ¿sí? fue mayo. Mayo estuve en Bolivia, fui como invitado para trabajar con una capacitación. Yo hice un taller, ¿no? Un taller de Ah, juegos de inclusión incluso. Era un congreso de educación, ¿no? Entonces formaba parte del congreso educadores, pedagogos, trabajadores sociales, psicólogos. Había como unas 300 personas y entonces a mí me tocó un taller sobre dinámica, sobre juegos en, tú, en mayo, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y el año pasado estuve en Asunción, ¿Mm? también trabajando con una capacitación y en una inauguración de una escuela kinder, una escuela infantil. Sí. ¿Y qué te Una pareció? guardería, en guardería, porque algunos dicen kinder, otros dicen guardería, o sea, Sí. guardería, sí. Marcelo, ¿y qué te pareció Santa Cruz de la Sierra? Por lo Ah, me que encantó, viste, por ya
ya estuve ahí como unas 3, 4 veces, ¿no? En Bolivia ya estuve en Santa Cruz, en Cochabamba, La Paz, Oruro. En Oruro yo fui como viajero. Uhum. En La Paz yo estuve trabajando y Santa Cruz también, como viajero y como pedagogo. Me encanta mucho. Santa Cruz es como, se parece mucho el clima es muy parecido con el de São Paulo, no hay mucha Sim. diferencia, así que no nos sentimos mucho, Uhum. diferente de La Paz, donde hay ahí una diferencia muy grande, ¿no? de clima y también de altitud que É no, altitude, que sim, com no certeza. suele mucho, ¿no? Suele adaptarse. Suele no. Uhum. Nos cuesta mucho adaptarnos. Sim, sim. Essa parte da altitude para nós é difícil, Sí, sim? Que bueno. Entonces tuviste ahí una buena experiencia en Bolivia. ¿Te gusta Bolivia? me encanta Bolivia. Me encanta Bolivia, me encanta cultura, me encanta la gente. O sea, hay mucho prejuicio a Ah, Bolivia, sim. ¿no? La primera vez que Exatamente. estuve en Bolivia, por ejemplo, yo fui como viajero y muchos me preguntaban, porque incluso fue mi primer viaje internacional a Bolivia, Hum, donde yo hum. hice Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Oruro. Hum. Y mira, en avión hasta Santa Cruz, de Santa Cruz a Oruro, con la mochila en la espalda, ahí siguiendo, haciendo, claro que eso como más o menos 20 años, hace como 20 años, ¿no? Tal vez hoy ya no la haría, Mira, pero, puxa. pero tuve una oportunidad de conocer muchas cosas, o sea, yo conocía todas las ferias, los mercados, o sea, allí con la gente, hablando, o sea, comprando, negociando las cosas, así Que nosotros delícia. estudiamos y aprendemos mucho, ¿no? Entonces Sim. me encanta, porque hay mucho perjuicio con la Mucho gente prejuízo. boliviana, con la cultura boliviana, pero es Como un qualquer país. viagem, se tu le dices a alguém que tu queres viajar a Bolívia, a pessoa já se pone los pelos de punta. Eres louco! Exactamente, sí. Pero yo tuve una experiencia excelente. Yo pienso que como 3, 4 veces ya estuve ahí en Bolivia y me encantó. Me encantaron todas las veces que estuve ahí. Sabes que eu quero fazer uma live solo sobre Bolívia para romper um pouco esse prejuízo, aunque eu não conozca Bolívia todavía, pero é um lugar que quero muito Yo conhecer, hice, por muito. ejemplo, porque es un país que tiene muchos contrastes culturales, económicos y culturales. Así que la última vez que estuve es que nosotros no conseguimos compartir con la gente que sigue con nosotros, pero si pudiéramos compartir con la gente, yo hice una foto donde hay una cholita en el centro comercial, en el shopping. O sea, para mí esta foto fue sensacional porque el contraste es un ejemplo del contraste cultural social. Uhum, La uhum. cholita, ¿no? La cholita que representa muy bien esta cultura todavía indígena, ¿no? De los Claro, Andes. Y, claro. y ella caminando por el centro comercial, allí en el shopping, ¿no? Y con la gente ahí toda social, o sea, entonces las dos culturas, ¿no? Isso Y foi muito además, representativo para ti, claro. Sim. Tu mucho, sabes que mucho. eu conheci um senhor no deserto de Atacama, italiano, que falava um pouco de português. Ele falava muitas línguas e já havia viajado a mais de 100 países. Já ha venido a Brasil várias vezes, enfim. E eu lhe perguntei um dia, porque por casualidade ele se hospedou em la misma posada que estávamos, ¿sí? E Sí, eu lhe perguntei, qual foi o país de todos esses que conheciste que mais te gostou? ¿Sabes qual foi a sua resposta? Bolívia. fue Bolivia. Ay, qué bien. Mira, Pero, el hombre ya había
viajado por más de 100 países en el mundo. Es italiano. Estaba en Chile. Ya ha venido no sé cuántas veces a Brasil. Conoce más Brasil que nosotros brasileños, seguramente. Sí. Y me dijo que el país que más le gustó, que más le sorprendió, fue Bolivia. Y por él eso no es la única persona que me dijo eso. Otras sí, personas por eso hago hincapié sobre el perjuicio que hay, de prejuicio que hay sobre este país, sobre y la gente que vive ahí. Sí. Bueno, además de Bolivia, conozco Paraguay, también es un país buenísimo, también la gente ama, ¿no? A los brasileños, nos tratan muy bien, también es un país rico culturalmente. Argentina, Uruguay, yo estuve también en Colombia, tuve una experiencia excelente en Colombia, pero Colombia hace mucho tiempo, como 20, 25 años que estuve ahí en Santa Fe de Bogotá, pero fue sensacional también. Yo he conocido los cerros de Bogotá, lugar lindo, los cerros de Bogotá. Tuve la oportunidad de tomar un café en el cerro de Bogotá. Incluso hay una música. Qué bonito que están los cerros de Bogotá, porque son lindos, son lindos. ¿Tomaste el café colombiano, que dicen que es uno de los mejores del mundo? Bueno, yo he tomado el café, pero yo no te digo que es el mejor como brasileño. Yo no puedo decir. Es la fama que tiene, el café colombiano. Es muy bueno. Yo no sé porque a mí no me gusta. Ellos dicen tinto. Y cuando dicen café, ellos dicen tinto. Y cuando saben que nosotros somos brasileños, ya nos ofrecen, bueno, señor, ¿qué te parece tomar el mejor tinto del mundo? Y yo digo, sí, lo quiero, porque a mí me encanta el café. Y bueno, pero así nos ofrece, ¿no? Principalmente cuando saben que somos extranjeros, nos ofrecen el mejor tinto. ¿Qué le parece? O sea, señor, ¿a usted le parece bien un tinto, el mejor tinto del mundo? El mejor tinto del mundo. Hola, Neidi, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches. Y vas a ver, no es tan bueno así. Y bueno, los colombianos nos tratan muy bien. Ellos tienen mucha admiración a nosotros, nos admiran mucho los colombianos. Nos admiran y nos respetan mucho, ¿sí? Y tuve oportunidad de conocer lugares con cumbia, descubrí, por ejemplo, que ahí en el asado, en la parrilla, ellos no comen la mayonesa como comemos aquí en Brasil, ellos comen la ensalada de aguacate, ¿no? Y a mí me pareció tan raro, porque como nosotros tenemos la costumbre de comer la parrilla con ensalada de lechuga o de papas o la mayonesa, como decimos en Brasil, y a mí me pareció raro cuando me dieron la parrilla con la ensalada. No es guacamole. Es una ensalada de aguacate, como si fuera la mayonesa. Como si fuera la mayonesa brasileña, ¿no? Sí. Entonces, ali, los trocitos de aguacate y ahí con el aceite, con el limón, con la sal. Y bueno, a mí, pero sí, ahora sí me encanta, pero en aquella época, como no conocía y culturalmente, y también a nuestro gusto, ¿no? A nuestro paladar, generalmente suele raro, ¿no? Suele raro. Porque los brasileños consumimos el aguacate siempre dulce. Dulce, como postre. Sí. Como postre, con leche, con leche nido, con leche en polvo. Nido no voy a hacer propaganda. No voy a hacer propaganda. La leche de la mujer. Leche en polvo. La leche de la mujer.
Leche em polvo. Sim. Eu aprendi a comer o aguacate com salado em Chile, porque quando eu comia alguma ensalada, venía, por exemplo, pollo com trocitos de aguacate, pescado com trocitos de aguacate. Assim que me encanta. Agora eu consumo o aguacate muito mais salado em casa que com açúcar. Em Brasil, já veo, por exemplo, as ensaladas com mango, trocitos de mango. Pero aguacate sigo viendo como dulce, como postre, o con leche en polvo, o con azúcar. Um restaurante mexicano e tu comas lá guacamole. Sí, sí. Marcelo, te quero agradecer por el tiempo. Nuestra charla fue muy rica, muy productiva. Tú eres muy amable, como siempre. Fue un placer. Me encantó hablar contigo. Me encantó hablar con usted, con la gente que está aquí. Sigue Tarcisio LC Ortiz. Este apellido debe de ser español, debe de ser mexicano. Quiero agradecer también Eliene Pompón, Neide, Frigel, así está en el Insta. Dulce trabaja conmigo. Gi Vieira, doutora Viviane, muchas gracias. Doutora Jaqueline sigue con nosotros. Selma Passinho también sigue. Así que muchas gracias, Katia, por la invitación. Me encantó. Mira, nosotros somos amigos hace tanto tiempo y nos hablamos solamente por la internet, por las redes sociales. Así que tenemos que... Ahora solo cuando tú vengas a visitarme en João Pessoa. O tú vengas a visitarme en São Paulo. Sí, o cuando yo Tá. Pero la mejor opción es que yo vaya. Ay. Muchas gracias, Katia. Muchas gracias. Me encantó. Buena semana, éxitos a todos. Y siguen estudiando español porque, o sea, somos sospechosos, pero a ver que es un excelente idioma, buena onda. Sí. Los que estudian español son gente buena onda. Seguramente. O como se dice en Colombia, son chéveres. Son chéveres. En Venezuela se dice chévere también. Mira, gracias a todos por la participación, por su tiempo. Espero que les haya gustado, que haya sido productivo para ustedes. Y nos vemos en la próxima semana con otra live lunes 18. Buena semana a todos. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.